Historia cruceña. Sus logros, sus luchas, sus personajes, su historia. Un programa para reflejar el ejemplo de hombría, heroísmo y patriotismo de generaciones de ciudadanos y gobernantes que lucharon por la libertad de Santa Cruz. Historia cruceña, la serie televisiva que describe la historia regional. Historia cruceña, dirige Lorgio Serrate. ¿Qué tal, amigos? Tengan ustedes muy buenas noches. Sean bienvenidos al programa Historia Cruceña. Esta noche es un día especial, es el Día de Todos los Santos, 2 de noviembre, donde espero que hubiéramos ido a acordarnos de aquellos seres vivos que en su tiempo fueron parte de nuestra familia, pero también han habido personajes en la historia que han hecho mucho por este pueblo y que nosotros deberíamos también honrar su memoria. Ejemplos como Andrés Ibáñez, que se encuentra en el Cementerio General, un hombre que marcó época, un hombre que le hizo mucho bien a este pueblo, principalmente por los principios que éste demostraba y sobre todo practicaba. Un aspecto que pocas veces vemos aquí en nuestros medios, principalmente en los políticos o quienes se dedican a la política. También estaremos en este programa, hemos elaborado un pequeñísimo trabajo para saber de dónde viene esta temática de Todos los Santos. Estaremos con nuestros acostumbrados sectores, hablamos de expresiones costumbristas cruceñas, nuestros cuentos cruceños, hablamos de un minuto de nuestra historia, nuestras costumbres, qué tiempos aquellos. Pero también este mes, el 21 de noviembre de 1816, recordamos un año más de esta histórica batalla donde muere Ignacio Warnes. Y para ello hemos invitado al coronel Roger Centeno, quien nos estará hablando algunas pinceladas sobre esta batalla. Importante, por cierto, porque los ejércitos enemigos, los ejércitos realistas, nunca más se pudieron rearticular a partir de esta época. Y a partir de esta época también comenzaron, al ver disminuidas las fuerzas realistas, comenzaron a darse los gritos libertarios en muchas regiones de Sudamérica. Para nosotros esa tan anhelada independencia llegaría el 14 de febrero de 1825, donde el Colorado Mercado, según los miembros de la Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos de Santa Cruz, firma el Acta de la Independencia, justamente donde funciona el Museo de la Independencia en la Plaza 24 de septiembre, en el edificio de la Brigada Parlamentaria. Dicho esto, yo los invito a que vayamos a una pequeñísima pausa en el programa y enseguida estamos con toda esta información. Así como la luz da la claridad que nos permite ver en ciertos lugares, también puede darnos la claridad para entender más del servicio de energía eléctrica. CRE es la encargada de llevar la luz hasta su hogar. Sin embargo, le aclaramos que aunque el costo de alumbrado público venga en la misma factura de luz, este servicio y la tasa cobrada dependen exclusivamente de la honorable alcaldía municipal. Por tanto, para información acerca del servicio de energía eléctrica de su casa, llame a CRE. Y si es para su calle, avenida o plaza, llame a la alcaldía. Clarísimo, ¿cierto? CRE, 50 años de energía solidaria. Muebles Metálicos Bolívar, donde el diseño, la calidad y la garantía son nuestra mejor presentación. Ubíquenos
en Avenida Paraguay 3305 o al teléfono 347-2750. Agripac para su producto Priori Extra. Con mucha lluvia o poca lluvia, funciona en roya y enfermedades de fin de ciclo. Sanidad total. Con el apoyo en campo de Radar Centinela. Es un producto original. Ubíquenos en calle Libertad número 686 o al teléfono 334-1012. En la Casa del Camba, el servicio esmerado y la cordialidad es parte de nosotros. Quien aprecie el verdadero sabor podrá deleitarse de nuestra exquisita y gran variedad de comida tradicional. Todo en un ambiente agradable, con naturaleza exuberante, donde disfrutará de la compañía de la familia y amigos. Venga a la Casa del Camba. Lo esperamos con los brazos abiertos. La Casa del Camba, el verdadero sabor cruceño. Empresa Vitro, servicios integrales. Trabajamos con vidrios templados, perfilería de aluminio, box de baño, espejo. Trabajamos con los más altos estándares de calidad. Herraje brasilero, perfiles colombianos, vidrio Pilkington americano. Ubíquenos al teléfono 321-7115. Bien, amigos, y ya iniciando el programa de hoy, vamos a dar paso a este pequeñísimo trabajo que hemos hecho con relación a el Día de Todos los Santos, de dónde viene y por qué lo festejamos. El Día de Todos los Santos es una tradición católica instituida en honor a todos los santos conocidos y desconocidos, según el Papa Urbano IV, para compensar cualquier falta a la fiesta de los santos durante el año por parte de los fieles. En diversos lugares del mundo se celebra la tradición de honrar y traer a la memoria a las personas que han muerto. En muchos países el invierno está asociado a la estación más lúgubre y fría. La muerte de la naturaleza, según la tradición, se iniciaba 40 días después del equinoccio de otoño, el 22 de septiembre, precisamente con el Día de Todos los Santos. El 1 de noviembre se rinde culto a los muertos y en estos días, el día 2 es el Día de las Almas, el Día de los Muertos. Y se vincula con la vuelta de sus almas durante estos días a diversas manifestaciones de su presencia entre nosotros. La iglesia primitiva acostumbraba a celebrar el aniversario de la muerte de un mártir en el lugar del martirio. Frecuentemente, los grupos de mártires morían el mismo día, lo cual condujo naturalmente a una celebración común. En la persecución de Diocleciano, el número de mártires llegó a ser tan grande que no se podía separar un día para asignársela. Pero la iglesia, creyendo que cada mártir debería ser venerado, señaló un día en común para todos. La primera muestra de ello se remonta a Antioquía en el domingo antes de Pentecostés. También se menciona este día en común en un sermón de San Efraín Sirio en 373 años. En un principio solo los mártires y San Juan Bautista eran honrados por un día especial. Otros santos se fueron asignando gradualmente y el incremento cuando el proceso regular de canonización fue establecido. Aún a principios de 411 había en el calendario caldeo de los cristianos orientales una commemoratium confessorum para el viernes. En la Iglesia de Occidente, el Papa Bonifacio IV, entre el 609 y 610 después de Cristo, consagró el Panteón de Roma a la Santísima Virgen y a todos los mártires, dándole un aniversario. Gregorio III, en el año 731 al 741 después de Cristo, consagró
una capilla en la Basílica de San Pedro a Todos los Santos y fijó el aniversario para el 1 de noviembre. Gregorio IV extendió la celebración del 1 de noviembre a toda la Iglesia a mediados del siglo IX. Bien, y después de haber visto este pequeñísimo trabajo que lo hemos desarrollado con mucho cariño, sin lugar a dudas siempre es bueno aprender. Nosotros aprendemos constantemente en el programa Historia Cruceña. Yo los invito a que vayamos a este espacio donde traemos de recuerdo a personalidades que en ese periodo de vida que le tocó vivir en Santa Cruz fueron importantes. Como dijimos al inicio, en este 2 de noviembre, Día de Todos los Santos, es bueno recordar a aquellas personas que hicieron que este departamento sea grande. Si hoy por hoy Santa Cruz es como lo conocemos, es porque hubo gente que apostó, gente que invirtió, gente que arriesgó su vida, su patrimonio, su comodidad en beneficio de todos. Veamos. Manuel María Caballero Rojas, 1819-1865. Jurista, maestro, novelista y parlamentario. Nació en la ciudad de Vallegrande el 26 de julio de 1814. Fueron sus padres, don Vicente Caballero, que fue diputado a la Asamblea Constituyente en 1825, y doña Patrocinia Rojas se recibió de abogado en Sucre, tras una docta disertación en que sustentaba la abolición de la pena de muerte. Personaje de valía en la cultura boliviana del siglo XIX, se consagró por entero a la noble tarea de edificar una cultura de libre pensamiento. Escribió innumerables ensayos jurídicos, filosóficos, políticos y literarios, luciendo su espíritu racionalista en una época asignada por el absolutismo religioso y la arbitrariedad política en la vida del país. Hombre de ideas avanzadas, que actuando como jurista, filósofo, político, parlamentario, periodista, crítico literario, por doquier que extendió su saber mostrando la verdad, lo hizo como dice el historiador Humberto Vázquez Machicado, mostrando aquella sobriedad tan característica en él, pero sobriedad llena de fuerza, de lógica y brillantez, sobriedad que se infundía en un raro maridaje, la erudición del estudioso y la galanura del estilista. Es autor de La Isla, la primera novela boliviana. Sin disputa, fue el mejor orador boliviano de su época. Murió en la mayor pobreza, en Sucre, el 14 de mayo de 1865, a los 51 años de edad. Sus discípulos no encontraron ropas para vestir su cuerpo y tuvieron que envolverlo con la tricolor nacional. Sus restos descansan en la capital de la República. Bien, y después de haber visto esto que es importante, que sin lugar a dudas forma parte fundamental del programa Historia Cruceña, el recordar a nuestros personajes. Como dijimos al inicio, el 21 de noviembre de 1816, en la batalla del Pari, muere el prócer de la patria, Ignacio Warnes. Sin lugar a duda, es un personaje importante para ese proceso independentista de Santa Cruz. Hemos invitado a un experto en esta materia. Hablamos del coronel Roger Centeno, quien nos estará hablando sobre algunos detalles de esta importante batalla que a la postre sería el inicio de todo un proceso de declaratorias de independencia de muchos pueblos de Sudamérica. Gracias, doctor
muy honrado de estar en su programa. Bueno, ya van a ser 40 años que vivo en esta bella tierra. Yo soy oriundo del Chaco, más concretamente nacido en Villamonte, criado en Yacuiba, y siempre lo digo en forma de cariño, malcriado en Santa Cruz. Mi saludo más grande a este pueblo pujante. Como siempre, el cruceño tiene en su sangre ese estilo del buen vivir. Esperamos de que también nuestra juventud, nuestra sociedad, se apegue un poco a sus valores, sus tradiciones y sus costumbres, y puedan darle a Santa Cruz el lugar que se merece. El Pari aparentemente pareciera que fuera una derrota, más al contrario, fue uno de los combates, uno de los hechos históricos más grandes que se suscitó, digamos, en ese entonces acá en nuestra región. Mucho más lo que se denominaba en ese entonces el Alto Perú. Fue un hecho muy sangriento, con fuerzas dispares, con una preparación muy diferente, donde la derrota fue como consecuencia de muchos factores. Primero, siempre en el aspecto militar, debemos darle la importancia necesaria al terreno. El terreno es un factor fundamental para el éxito o el fracaso de un combate o de una batalla. Si ustedes se imaginan o imaginariamente podemos trasladarnos a esa época, ten en cuenta que las fuerzas patriotas estaban en unas alturas, lo que hoy es la gobernación, toda esa lengua que va hasta la Casa de la Pólvora, que era más o menos, era una lengua de altura, porque el río Piraí es lo que ahora es la avenida Cañoto. Era una planicie tan grande que de ese lugar vino las fuerzas contrarias de Javier Aguilera. Entonces, el terreno es muy importante. Tenía esa ventaja Warnes, pero también tenemos que analizar las fuerzas contrapuestas. Las fuerzas contrapuestas quiere decir cómo estaban equipadas las fuerzas patriotas y las fuerzas españolas. Las fuerzas españolas era un ejército regular, bien organizado, bien preparado, bien armado, era un ejército profesional. Mientras que las fuerzas patriotas era una conformación de trabajadores, de esclavos, de negros, etc. Tenga en cuenta que aquí hay un análisis muy interesante, que en todos los hechos heroicos de las batallas cruceñas, la fuerza nutriente de combate, la que ponía en el pecho, era esa la gente del pueblo, la gente popular, mal preparadas, mal equipadas. Y hay un detalle más que hay que tomar muy en cuenta en estos dos factores de terreno: las fuerzas contrapuestas, la preparación militar, el armamento, es lo que nosotros llamamos hoy día el aspecto de información, la inteligencia militar. Eso sí, nosotros solamente teníamos muy poco el conocimiento sobre el enemigo. Si nosotros no conocemos en un combate, en una guerra, al enemigo, entonces es muy difícil saber cuáles serán las consecuencias, porque por ende van a ser muy negativas. Entonces ya tenemos el terreno, tenemos las fuerzas contrapuestas, tenemos la poca información que se requería. Podíamos, no solo las fuerzas, Warnes podía haber actuado en esas épocas en lo que se hacía siempre con el Colorado Mercado, en las guerras de guerrillas, las emboscadas que siempre tenían y surtían más efectos psicológicos y lo desmoralizaba mucho más al enemigo. Pero ten en cuenta que las fuerzas contrapuestas con Javier Aguilera fueron de 3-1. ¿Qué quiere decir? Que si las fuerzas patriotas eran de 600 a 1000 o 1200, como históricamente se sabe, Aguilera tenía entre 2000 a 2300 hombres bien armados. Una vez realizado el combate, creo que el peor error fue de Warnes, es de que un líder,
un capitán, un comandante, generalmente debe estar en un lugar adecuado para dirigir las tropas. Pero no fue así. Por la valentía, el arrojo que tenía Warnes, es que se tuvo que sufrir la muerte y el fracaso en este aspecto. En sí, podemos decir que el contexto de la situación militar, la situación en la preparación fue muy adversa, digamos, a las fuerzas patriotas, y que quizás Warnes no tuvo un poco el asesoramiento de sus capitanes o de sus subordinados para poder sacarle un provecho a esa magnificencia que el terreno le brindaba para poder derrotar al enemigo. Coronel, ¿cuáles fueron o cuáles son las consecuencias que provocaron el espíritu del cruceño, ese espíritu de independencia? Si nos remontamos a esa época, podemos ver unos fenómenos en ultramar. La invasión de Napoleón a España, donde disminuye la fuerza en las colonias, disminuye la importancia y la conducción que ya se quedan en manos de los virreyes en la América del Sur, en todas las colonias. Entonces sufren un desconcierto total en esa época, donde aparecen ahí lo que se denomina en la historia la clasificación social. Existían los iberos, que eran los españoles que iban y venían a España y a la América. Estaban los criollos, que eran los hijos de los españoles, nacidos en la América. Estaban los mestizos, que era la cruza del español con el indígena. Estaban los indígenas y los negros. Entonces, el fenómeno era que los iberos, los enviados directamente de España, eran los que manejaban política e inclusive a veces económicamente la administración de todas las colonias. Lo que ponía susceptible e incómodo al criollo, que era tan español, hijo de españoles, pero nacido en la América, que no le daban la confianza necesaria. Entonces, con la invasión de Napoleón a España y las posteriores consecuencias, hacen y crean un desconcierto total en sus colonias y comienzan el levantamiento en toda la América del Sur, especialmente promovido por los criollos. A ellos exigiendo que les den la administración política y económica que hasta ese entonces no se les daba. Entonces fue creando un caldo de cultivo, mucho más que el 1789, la Revolución Francesa crea una doctrina de libertad, igualdad en el mundo y fraternidad, donde en todas las colonias se prohibían la lectura o que se difunda, digamos, esas doctrinas de movimientos, digamos, de valores de derechos humanos en los hombres. Entonces van creando, van minando. Y si nos ponemos un poquito más en la parte educacional o cultural, el acceso a la cultura de educación eran muy pocos los que tenían. Solamente era la clase media, eran los religiosos o los artesanos o aquellos que estaban dentro, digamos, de un sistema de administración de las colonias. Y toda esa educación generalmente eran manejados por los religiosos. Entonces el resto de la gente tenían poco o casi nada. Ten en cuenta que en esa época ya teníamos la Universidad San Francisco Javier en Chuquisaca, donde fue la cuna, digamos, de muchos libertadores en América del Sur. Fue uno de los grandes logros que hicieron los españoles, pero que también sirvió como un caldo de cultivo para los levantamientos libertarios. Entonces Santa Cruz, al ver que se tenía, digamos, una perspectiva de liberación, de independencia, es que comienzan a crearse en Santa Cruz movimiento subversivo, a crearse un ejército para poder hacer frente y tomar posesión de todos los derechos en Santa Cruz. Ten en cuenta que ahí tenemos los enviados de Chuquisaca, tenemos Warnes, Sehuanes, muchos otros que vienen de la Argentina para tratar de promover, organizar. Y aquí hay un detalle que fue un poco, digamos, negativo para el gran patriota Warnes, que para uno es un héroe y para otro es muy polémico. La historia lo definirá algún día dentro de la historia cruceña.
Guardes no tenía la aceptación de la clase media, de la clase social o de los criollos. Tenían más la aceptación, el CREA movimiento, como lo mismo lo vivió posteriormente en 1800 y fracción con Andrés Ibáñez, que también fue uno de los factores que disminuyó, digamos, la fuerza que podía tener un levantamiento. La sociedad cruceña vivía de todas las ventajas que le daba el coloniaje. Entonces era una sociedad, como siempre fue a nuestra región, un poco más cómoda, una sociedad donde la clase media o el blanco, podríamos decir así, no tenía, digamos, que crear mayores divergencias o problemas contra el Estado, el momento establecido en la sociedad a través del coloniaje. Pero en los levantamientos militares y revolucionarios en Santa Cruz, comienza recién esa sociedad a darle su valor, su importancia, porque hasta ese entonces poco o nada contribuía muchas veces con los mozos o la gente del pueblo, los trabajadores que ellos tenían para poder contribuir a la fuerza patriota. Es que van ellos contribuyendo hasta crear la fuerza de que Santa Cruz necesitaba tener su independencia. Ten en cuenta, queridos amigos cruceños, del 1812 al 16, Santa Cruz, inclusive hasta el 1824, Santa Cruz ya tenía una potestad total. Podíamos haber sido nosotros en esta región una gran república, pero los acontecimientos, los hechos hicieron que siempre el manejo de la audiencia de Charcas o los manejos centralistas siempre fueron tan distractivos para nuestra gente que no se pudo consolidar quizás un hecho que hubiese quizás culminado en algo tan grandioso que siempre Santa Cruz propende. En el municipio de Saavedra hay un lugar muy especial, donde la gente trabaja con dedicación y con mucho amor, donde se cuidan a niños con parálisis cerebral. Un lugar que tiene la temperatura y humedad para lograr los más ricos sabores, Hogar de Dios. En ese lugar nació el yogur frutado y quesos especiales, con un delicioso sabor y con la más alta calidad, que ayuda en el financiamiento y mantenimiento de este centro, Hogar de Dios. Pedido a los teléfonos 924-90-17 o al celular 704-87-373. ¿Cómo tenerle miedo a un ser tan pequeño? Recuerda que una vez dentro de vos es tuyo, te pertenece. En este mundo solo cuenta con vos y solo depende de vos. No le quites la oportunidad de mostrarte todo lo que él puede lograr. No mates al ser que ya vive en vos. Ya tuviste tu oportunidad de vivir, ahora no solamente se trata de ti. Responde con amor al maravilloso regalo de ser madre. No abortes, no se trata de ti. Sí a la vida, no al aborto. Es un mensaje de la consultora Serrate. Fisioter, consultorio privado de fisioterapia y kinesiología. Atiende dolores musculares, ciática, lumbalgia, atención especializada a niños especiales con estimulación temprana. Consultas al teléfono 708-50-783. Cremosa, elaborado con los más estrictos controles de calidad. Fabricación casera. ¡Qué delicia! Como para chuparse los dedos. Tortas de merengue. Pedido al 708-50-783. Consultora Serrate, con su área legal, atiende a los trabajadores con problemas laborales. Lo despidieron y no le pagaron su liquidación.
y no respetaron sus derechos laborales. Llámenos sin compromiso al teléfono 781 74 646. Bien, coronel, háganos un pequeñísimo y breve análisis sobre el por qué perdimos la batalla del Palo. Warnes tuvo 2 o 3 años de convivencias iniciales desde que vino, donde no pudo quizás concentrar la atención, no pudo quizás reunir la fuerza suficiente, inclusive podría decir de crear la convicción en los cruceños de esa época de que se necesitaba un movimiento revolucionario, un cambio estructural de las colonias en América. Ten en cuenta que ya Paraguay era independiente, la Argentina ya era independiente, entonces, y a través de los 3 ejércitos auxiliares que vinieron a la Argentina con la intención que siempre tenían del acercamiento que se tenía del Virreinato de La Plata. Entonces, creo que los factores que contribuyeron para que Warnes no consolide políticamente y militarmente fue la poca aceptación que tuvo de la clase media alta y mucho más de aquellos poderes que existían en ese entonces. Por eso es que después de la derrota de Warnes, la muerte de Warnes, no se tiene, digamos, un aspecto coyuntural que pueda gravitar dentro de un deseo en sí de un cambio de estructura, un cambio de historia, digamos, en ese entonces. Warnes crea un poco el espíritu, crea el anhelo, crea la semilla que posteriormente se consolida en Florida, se consolida en Santa Bárbara, hasta que llega el momento de la independencia nacional, diremos así, total. Pero yo creo que si las condiciones hubiesen sido mejores para él, si es que los enviados de Charcas, de Sucre, tenían la unidad de criterio y de objetivos políticos y militares, creo que la historia hubiese sido otra. Pero hay que sí resaltar el gran valor, hay que resaltar la gran entrega que tuvo Warnes, la organización que tuvo que hacer con personal de trabajo, con personal de obreros, con personal de esclavos y de negros, que quizás debe remarcarse ese pasaje como un hecho muy, muy heroico y que inclusive teniendo diferencia de las fuerzas contrapuestas, pudo afrontar a un ejército bien organizado. Reitero, el aspecto político militar fue que no tuvo Warnes en ese entonces quizás el apoyo fundamental, porque aparte de Membiray, aparte de Florida, con lo poco que se abastecían, con lo poco que contribuía la sociedad, eso sin alimentación y recursos logísticos, no era tan necesario como lo que se requería una preparación militar, se requería armamento, se requería munición, se requería muchos aspectos que pueden contribuir al éxito o fracaso de un combate o de una guerra. Definitivamente, coronel Centeno, su explicación ha sido clarísima. Le agradecemos porque nos ha ayudado a que nuestro público de alguna manera entienda lo que fue esta batalla, la importancia que tuvo esta batalla en este contexto del periodo de emancipación de Santa Cruz. Hablamos de ese periodo donde se luchaba contra las fuerzas realistas y los patriotas que eran los nuestros, pues había mucha diferencia en cuanto a armamento, en cuanto a preparación, y creo que es importante que nuestra gente no solamente sepa quiénes fueron los
héroes que murieron en esa importantísima batalla, sino también cuál fue la realidad en esa época. Así como la luz da la claridad que nos permite ver en ciertos lugares, también puede darnos la claridad para entender más del servicio de energía eléctrica. CRE es la encargada de llevar la luz hasta su hogar. Sin embargo, le aclaramos que aunque el costo de alumbrado público venga en la misma factura de luz, este servicio y la tasa cobrada dependen exclusivamente de la honorable alcaldía municipal. Por tanto, para información acerca del servicio de energía eléctrica de su casa, llame a CRE. Y si es para su calle, avenida o plaza, llame a la alcaldía. Clarísimo, ¿cierto? CRE, 50 años de energía solidaria. Muebles Metálicos Bolívar, donde el diseño, la calidad y la garantía son nuestra mejor presentación. Ubíquenos en Avenida Paraguay 3305 o al teléfono 347-2750. Agripac para su producto Priori Extra. Con mucha lluvia o poca lluvia, funciona en roya y enfermedades de fin de ciclo. Sanidad total. Con el apoyo en campo de Radar Centinela. Es un producto original. Ubíquenos en calle Libertad número 686 o al teléfono 334-1012. En la Casa del Camba, el servicio esmerado y la cordialidad es parte de nosotros. Quien aprecie el verdadero sabor podrá deleitarse de nuestra exquisita y gran variedad de comida tradicional. Todo en un ambiente agradable, con naturaleza exuberante, donde disfrutará de la compañía de la familia y amigos. Venga a la Casa del Camba. Lo esperamos con los brazos abiertos. La Casa del Camba, el verdadero sabor cruceño. Sin lugar a dudas, lo que nos dice el coronel Centeno es importante. Estaremos profundizando la semana del 21 de noviembre en esta temática que sin lugar a dudas hemos querido iniciar el mes justamente con esta temática porque consideramos que lo que conllevó la batalla del Pari fue muy importante para toda la región. Dicho esto, vamos a dar paso a nuestro segundo sector dentro del programa y hablamos de expresiones costumbristas cruceñas. Y este es un trabajo que desarrollamos con don Helio Coronado, como ustedes saben, donde reposicionamos nuestra habla popular, la forma característica de nuestros dichos, de nuestras expresiones. Queremos reposicionarlo, es un trabajo que no nos vamos a cansar de hacerlo y gracias al aporte de don Helio Coronado, pues nosotros podemos llegar hasta sus pantallas con este tipo de expresiones que obviamente forman parte de un ayer y que lamentablemente se ha ido desapareciendo hoy en día. Con el gentil auspicio de Consultora Cerrate, presentamos Expresiones costumbristas cruceñas. Bien, don Helio, y ya en este espacio que hemos venido a denominar Expresiones costumbristas cruceñas, vamos a continuar con esta campaña que, como siempre decimos, y en honor a la verdad y reconociendo la autoría, nosotros nos hemos adherido
a esta campaña que hace ya algún tiempo don Helio viene llevando adelante. Tenga usted muy buenas noches y sea bienvenido al programa Historia Cruceña. Caramba, doctor, gracias. Verdaderamente el doctor Serrate es un gran exponente de esto que verdaderamente estamos manteniendo, trayendo, para que se tome en cuenta lo que fue y lo que verdaderamente queremos llegar, que se mantenga viva esa forma de cómo se expresaba, de cómo se hablaba antes. Y no corrernos, ¿por qué? Porque de allá venimos, nuestros abuelitos, nuestros padres, entonces, era la gente que vivía en este hermoso pueblo, Santa Cruz. Así es. Comencemos, don Helio. Le hizo el saco. Bien, no quedaba más, pues, ¿no? Buscaba la forma de cómo ponerse bien, pues, ¿no? Era buen negociante, era atento con los amigos, ¿no? Y aquí pero un día llegó a una junta por una reunión y como era parador y todo eso, lo soquetearon. Entonces le dieron hasta que le hizo el saco. Tengo plata como hachi y billetes como almanaques. ¡Qué buena! ¿Verdad, oiga? Hay gente que amasó fortuna, tuvo dinero disponible a diestra y siniestra. Entonces, bueno, gastaba por aquí, gastaba por allá. ¿Y a dónde llegó? Yo tengo plata como hachi, ¿verdad? Los billetes igual. Pero ¿a dónde llegó? A ninguna parte. La plata se fue, la gastó y él quedó, ¿no? Pero quedó yesca y parado. La hora cruceña es puntualidad. Evidentemente, es una referencia que debemos tomar en cuenta, pero muy serio, porque esto se publica en todas partes. La hora boliviana, la hora cruceña. Entonces tenemos que ser puntuales y tenemos que ser bien serios. Si decimos a las 10 de la mañana, pues a las 10 estar ahí en el lugar. Si decimos a las 2 de la tarde, pues a las 2 de la tarde. Entonces, la hora cruceña es la puntualidad. Así es. Y con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8. Caramba, ese era el acabose de la charla, pues el parloteo, ¿no? Comentaban esto, comentaban lo otro, lo aprobaban, lo desaprobaban. Bueno, al fin y al cabo ya se convencen y quedan ahí. Y con esto y lo otro, dicen, con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8, dicen. Tapa el mocho, no puede parar la doña. Bonito era, ¿no? Eran los juegos que se hacían antes, ¿no? Tapa el mocho, ¿verdad? Y se jugaba entre los niños, verdaderamente. ¿Y por qué? Porque los papás se ponían a charlar, a conversar en la tertulia, y los pelados los que jugábamos, ¿no? Hasta que nos ingeniábamos los juegos, ¿no? Y era tapa el mocho, ¿no? Apenas al tacho. Apenas al tacho, ¿verdad? Eso es también otra forma, una expresión cabal. Apenas. Entonces llegaba, pues, apenas, todo tambaleante, todo joñiqui, decíamos, ¿no? Así era. Pero, ¿a qué? Al lugar donde esperábamos, donde no nos esperaban. ¿Sí? Al fin y al cabo, al tacho. Al tacho. Manteneme el pico y me verás rico. Eso. Donde poco hablan, mosca no entran, de la boca cerrada, mosca no entran, ¿no? Entonces verdaderamente hablaba mucho, gesticulaba mucho, pero no, el otro se calmaba, para eso era el dicho en su favor, ¿no? Calma, decía. El sueldito apenas alcanza para papel higiénico, para el alquiler en el barrio La Puñalada, por donde pecas, pagas. Bueno, evidentemente habían formas de trabajar, pero se ganaba poco, era miserable. Al menos la gente que vivía en los tambos, ¿no? Y para ello, pues, tenían que buscársela, ingeniársela de una forma o de otra. Hoy mismo lo estamos viviendo eso, ¿no? Que el papá sale a trabajar, la mamá sale a trabajar porque no alcanza lo que se gana. Entonces, pero también es una seria advertencia.
porque aquí empieza la deformación de la sociedad, del hogar, de la sociedad misma, el pandillaje. ¿Por qué? Por la falta de trabajo, por la falta de adquisición del circulante. Evidentemente, eso es una mera realidad. Lo sacaron tostando. Afuera, caramba, afuera le decía, ¿no? La suegra. No lo quería, pues, porque llegaba chupado a conquistar, pues, a la muchacha, ¿no? Y no aportaba, pues, yesca. Entonces, afuera, caramba, afuera, y lo sacaba con garrote, ¿no? Estafó a todos y a cada uno de sus socios. Ay, señor. De eso siempre hay esas vivencias, ¿no? Se reúnen, se juntan, aportan. Bueno, siempre hay algunos que son bien duros del codo, pero otros bien sueltos. Entonces, el que logró y se avivó, pues eso se llevó todo, ¿no? Entonces, fuera flete. Fuera flete, caramba. Fuera flete, verdaderamente. El que le tomó el pelo a los demás y quedaron pues mirando de mirones, fuera flete. Le quedaron yescas. Jugaron como nunca, perdieron como siempre. Eso, ya lo vemos aquí en nuestros equipos de fútbol, ¿no? Juegan, rejuegan y bueno, pierden también, ¿no? Entonces, eso lo vemos hoy. Lo que pasa, Noel, es que estaban con los botines cambiados. Ajá, eso era, ¿no? Eso era. No compraron brújula donde las Otazo. Ay, buenos recuerdos, ¿no? Una casa evidentemente dedicada a lo que era la venta de puro remedio casero o de hojas verdes o de bejuco, todo, cualquier remedio que se requería para la tos, para la nigua, para cualquier, anda donde las Otazo, decía, ¿no? Porque se hicieron vivencia de esa época, que cualquier cosa que anda a comprar donde las Otazo. Y siguiendo con ese tema, la primera era: no compraron brújula donde las Otazo, ni papas donde las Arredondo. Ay, las Arredondo también, pues, ¿no? Evidentemente, eran personas que acopiaban lo que traían de allá, de ese lado de Samaipata, porque antes traían la papa, la cebolla de por allá, ¿no? Entonces, ahí donde las Arredondo. Cualquier cosa los mandaban a los pelados, anda a comprarme, pero donde las Arredondo, les decían, ¿no? Entonces, ¿qué más quedaba? Y siguiendo con las compras, ni rosquete donde las Chaloses. ¡Ah, caramba! Los rosquetes, un panecillo abiscuchado, ¿no? Dulce, de maíz blando, harina de maíz blando. Eran ricos, entonces eran los rosquetes. Y nosotros pelados pues jugábamos en las calles y cualquier quinto que nos regalaban, era a comprar rosquetes. Así era. Con el gentil auspicio de Consultora Serrate, presentamos Expresiones costumbristas cruceñas. Cremosa, elaborado con los más estrictos controles de calidad, fabricación casera. ¡Qué delicia! Como para chuparse los dedos. Tortas de merengue, pedido al 708-50-783. Fisioter, consultorio privado de fisioterapia y kinesiología. Atiende dolores musculares, ciática, lumbalgia. Atención especializada a niños especiales con estimulación temprana. Consultas al teléfono 708-50-783. ¿Cómo tenerle miedo a un ser tan pequeño? Recuerda que una vez dentro de vos es tuyo, te pertenece.
En este mundo solo cuenta con vos y solo depende de vos. No le quites la oportunidad de mostrarte todo lo que él puede lograr. No mates al ser que ya vive en vos. Ya tuviste tu oportunidad de vivir. Ahora no solamente se trata de ti. Responde con amor al maravilloso regalo de ser madre. No abortes. No se trata de ti. Sí a la vida, no al aborto. Es un mensaje de la consultora Serrate. Consultora Serrate, con su área legal, atiende a los trabajadores con problemas laborales. Lo despidieron y no le pagaron su liquidación y no respetaron sus derechos laborales. Llámenos sin compromiso al teléfono 781-74-646. Empresa Vitro, servicios integrales. Trabajamos con vidrios templados, perfilería de aluminio, box de baño, espejo. Trabajamos con los más altos estándares de calidad. Herraje brasilero, perfiles colombianos, vidrio Pilkington americano. Ubíquenos al teléfono 321-7115. Sin lugar a dudas, las expresiones costumbristas cruceñas son importantes. Ojalá y este trabajo que desarrollamos con don Helio pues rinda su fruto, porque definitivamente tratamos de reposicionar algo que nunca debimos haber perdido. Yo los invito a que vayamos a nuestro tercer sector. Hablamos de nuestros cuentos costumbristas cruceños, que gracias a nuestros autores podemos llegar hasta sus pantallas con estos relatos hermosos que datan de mucho tiempo atrás, que nacieron de las pampas, que nacieron de la tertulia entre vecinos, la charla entre amigos. Nuestros cuentos costumbristas cruceños es parte de